Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Continuamos con las 5 heridas infantiles o las 5 heridas del alma. Recuerda que nos estamos basando en el libro que escribió Liz Bourbeau, que espero así se diga. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la herida del abandono. Recordemos que rechazar y abandonar es completamente distinto y el libro nos da un pequeño ejemplo para poder diferenciarlo. Y dice, si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar al otro, lo repele para no tenerle junto a sí. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. Como lo mencioné en el episodio anterior, una de las diferencias que marcan a todas estas heridas es su máscara. En el episodio anterior, que fue la herida del rechazo, mencionamos que su máscara era la del huidizo, que es una persona que huye constantemente, precisamente porque se siente rechazado. Sin embargo, también es la misma persona quien se está autorrechazando. En este caso, que es la herida del abandono, la máscara que se crea es la del dependiente. O sea, genera una máscara que es absolutamente todo lo contrario a la máscara del huidizo. También por ese lado de las máscaras, pues es fácil identificarlo. Ahora, lo que no mencioné en la herida del rechazo es que esta herida se origina desde que la persona está en el vientre materno, o sea, empieza a sufrirse de esta herida incluso antes de nacer y se puede también desarrollar hasta el primer año de vida. En este caso, que es la herida del abandono, se origina ya desde el primer año de nacimiento hasta el tercer año de vida. ¿Ok? En este caso de la herida del abandono sucede con el progenitor del sexo opuesto. Y aquí el libro nos dice: muchas personas que sufren la herida del abandono experimentaron de pequeñas una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no les interesaban. He observado que la persona que sufre de abandono también suele sufrir de rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, de quien cree que debería haberse ocupado de él y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. El niño puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él, actúa de este modo porque se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo. Es de todo normal y humano que también inconscientemente lo rechace, pues el hijo constantemente lo remite a sí mismo. Entonces, esta herida, si por ejemplo tú eres mujer, esta herida se genera pues con el padre, ¿no? Y a la inversa es que si eres hombre, por consiguiente esta herida se va a generar con la madre. Por supuesto, todas las heridas tienen sus características físicas. En este caso, el libro menciona lo siguiente. Dice: esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo.
el cuerpo expresa exactamente lo que sucede en el interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Y bueno, yo aquí quiero que ustedes se den cuenta de algo, y es que en esta característica física menciona que necesita apoyo o que necesita ayuda, o sea, que no puede por sí solo, y de alguna forma hasta el cuerpo se refleja que es una persona dependiente. Ahora seguimos con lo que Liz, la autora del libro, menciona sobre estos rasgos. Dice: los ojos tristes y grandes también pueden apuntar a la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos y que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo pareciera situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre y el escroto en los hombres. Bueno, todas estas heridas, como lo mencioné en el episodio anterior, si una persona tiene la mayor parte de estas características físicas, dependiendo de la herida o teniendo una herida en específico, pues significa que esta herida está muy presente en la vida de la persona. Ahora, es fácil confundir la herida del rechazo con la del abandono, pero en cuestiones físicas, pues también se puede diferenciar. Aquí, pues nos dice, ¿no? También. Es fundamental diferenciar bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente. Puede haber dos personas muy delgadas junto a sí y una de ellas ser huiza y la otra dependiente. Quizás ambas tengan tobillos y muñecas delgadas, pero la diferencia radica en el tono muscular. La persona huidiza, pese a su delgadez o a su pequeñez, se sostendrá bien, mientras que la dependiente tendrá una postura más flácida. Quizá la impresión sea que el huidizo en realidad tiene la piel pegada a los huesos, pero con un sistema muscular sólido, en tanto que el dependiente tiene más carne, pero carece de tono. En algunos apartados del libro, la autora hace mención de que, por ejemplo, las personas pueden recurrir a cirugías estéticas para modificar algo que obviamente no les gusta de su cuerpo, pero a cierto tiempo o en cierto tiempo las personas vuelven a su estado original, o sea, como si no se hubieran realizado esta cirugía estética o este tratamiento, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso hay personas que a veces se operan, se pueden hacer la liposucción o cualquiera de estos tratamientos y al año pueden estar igual a como estaban antes. Y es precisamente porque no están atendiendo la herida correspondiente. Por lo tanto, pues no van a cambiar hasta que se ocupen de la herida. En el caso del sobrepeso, es otra herida, pero en el caso particular del abandono, lo que también caracteriza, como lo menciona como muy puntualmente la autora, es la flacidez. Algo que yo, por ejemplo, he visto muy común son las personas que tienen miopía, ¿no? Que no ven de lejos. Entonces se operan y pronto vuelven a estar como estaban antes de la operación. En este caso de la vista,
Sí lo menciona aquí el libro, de hecho también es parte de la herida del abandono. También lo menciona, por ejemplo, Louise Hay. Ambas mencionan que la miopía es porque la persona tiene miedo al futuro, ¿no? Recuerda que Louise Hay tiene un listado de enfermedades y sus posibles causas. Por su parte, Liz también menciona que la miopía también es porque sí tienen miedo al futuro, pero también tienen miedo a, digamos, estar solos en un futuro, ¿no? Todas las heridas tienen, digamos, enfermedades. La verdad es que he querido como saltar esa parte. Probablemente lo haga más adelante, el sí enfocarme en las enfermedades, así como ya muy puntual, porque me parece más complejo, ¿no? Que estarlo así como diciendo aquí. Entonces, creo que voy a hacer un episodio especial hablando de las enfermedades, ¿ok? Ahora, volvemos con el libro. El libro dice: conozco hombres que han practicado la halterofilia después de su juventud y que, sin embargo, pese a sus llamativos y grandes músculos, es posible percibir en ellos falta de tono muscular. Esta es la causa por la que el cuerpo de los hombres, cuando dejan de practicar sus ejercicios, es nuevamente muy flácido. Claro está que esto solo sucede en los hombres dependientes. Ocultar la herida con medios físicos no la hará desaparecer. Y bueno, si no sabes qué es la halterofilia, es un deporte que consiste en cargar pesas. Bueno, los dependientes, como ya mencioné, son todo lo contrario al huidizo. El dependiente necesita llamar la atención. Es por eso por lo que algunas ocasiones se crean incluso enfermedades para recibir esta atención, ¿ok? O para recibir algún tipo de apoyo. Si no lo reciben, no se sienten importantes. También por eso son personas que tienden a dramatizar demasiado. Y en este caso, por ejemplo, el libro nos dice: al ver una persona que se comporta como víctima, uno se preguntaría cómo se las arregla para ocasionarse tantos problemas. Sin embargo, el dependiente no considera que lo que vive sean problemas, ya que estas situaciones le aportan antes bien el beneficio de tener atención, lo que evita sentirse abandonado. Para este tipo de personas, sentirse abandonada es más doloroso que vivir los múltiples problemas que atrae su vida. Solo otro dependiente puede comprenderlo. Cuando más víctima se sienta, más profunda será su herida de abandono. Aquí también estaría, otra cara, que es cuando la persona hace cosas de más hacia otras personas. Y lo que quieren con esto es que los otros le reconozcan o que le halaguen. Y esto obviamente lo hace para sentirse importante. En algún episodio había, por ejemplo, yo mencionado el caso de Demi Lovato, donde ella cuenta que hacía muchas obras de caridad para sentir el reconocimiento de los demás. Los que ya tienen más tiempo en el podcast y por supuesto que no han perdido ningún episodio, pues se acordarán de ellos, ¿no? Entonces esta también es una característica de esta herida. Ahora, debido a que hacen cosas que de alguna manera no les corresponde, pueden desarrollar dolores en la espalda, ¿no? Por cargar, digamos, entre comillas, con problemas o situaciones que en realidad no les corresponde. También hay casos donde cambian de humor constantemente, o sea, un día son felices y al otro día todo lo contrario, o sea, pueden estar muy enojados o pueden estar muy tristes. Incluso a ellos se llegan a preguntar, oye, ¿por qué estoy tan triste, no? Como que no son tan conscientes de estos sentimientos o de dónde se originan estos sentimientos más bien. Claro que estas personas, el mayor temor o el mayor miedo que tienen es a la soledad.
Entonces, vuelvo a mencionar, son personas que buscan apoyo en otros. Por esto suelen consultar a los demás antes de tomar una decisión. O sea, son personas que, por ejemplo, piden muchos consejos. Y aquí también son dos razones. Una es que al recibir apoyo o ayuda, pues se sienten queridos, se sienten valorados, se sienten importantes. Y la otra es que no se sienten capaces de hacer algo por sí solos. Sin embargo, a pesar de que tú les des consejos, a pesar de que tú les digas qué hacer, van a actuar como mejor le convenga. Por supuesto, para seguir pues sintiendo ese apoyo, ¿no? Algo importante que les menciona también aquí en el libro es lo siguiente. La persona dependiente que actúa como víctima tiende a tener, sobre todo en el caso de las mujeres, una voz infantil y a hacer muchas preguntas. Esto se observa cuando pide ayuda, siempre con dificultad para aceptar una negativa y con tendencia a insistir. Cuanto más sufre cuando se le dice un no, más se dispondrá a utilizar cualquier medio para obtener lo que desea, como manipulación, el enfurruñamiento, el chantaje. Con frecuencia vive en conflicto consigo mismo, pues por una parte exige mucha atención y por otra teme estar siendo exagerado y que esta misma exageración acabe por molestar a los otros, quienes entonces podrían abandonarlo. Creo que aun cuando no lo admita, el dependiente ama el sufrimiento. Esta herida puede ser a lo mejor una de las más difíciles porque las personas pueden aguantar demasiadas cosas, o sea, incluso violencia física, pero no harán nada y todo lo contrario, o sea, incluso intentarán hacer todo lo posible para que la persona con quien estén felices, precisamente porque tienen temor a ser abandonados. O sea, no son capaces de poner cierto límite, ¿ok? Y, por supuesto, es muy alarmante. En este episodio obviamente estoy leyendo mucho, pero me parece que son puntos muy importantes, ¿no? Y ahora esto que estoy mencionando, pues Liz dice: la tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza en lo más profundo de su ser sin que pueda comprender o explicar de dónde viene. Para no sentirla, busca la presencia de otros. Sin embargo, es capaz también de irse al extremo opuesto, es decir, de alejarse o apartarse de la persona o la circunstancia que le causa esa tristeza o ese sentimiento de soledad. No se percata de que cada vez que lo hace, abandona su entorno. En momentos de crisis puede incluso llegar a pensar en el suicidio. Por lo general, solamente habla de ello y amenaza a los otros de que lo hará, sin consumarlo, ya que todo lo que busca es apoyo. Si intenta suicidarse, fracasará. Si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo, es posible que acabe realmente suicidándose. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones y es que todo lo que vemos en el exterior obviamente es un reflejo de nuestro interior. Si tú buscas constantemente no ser abandonado por los demás, es porque tú misma o tú mismo en el fondo pues no te estás dando ese valor que ya tienes, ¿no? Porque tú ya lo tienes, o sea, tú ya eres una persona valiosa. Ahora, si tú te encuentras en una posición así, donde incluso has pensado en quitarte la vida, es importante, por supuesto, que busques en ti la fuerza, el valor y el apoyo necesario para salir de esa situación, pero buscarlo en ti, ¿ok? Primero buscarlo en ti y ya después buscarlo en el exterior, no al revés, ¿ok? Si realmente quieres ayuda, la ayuda va a llegar por sí sola, ¿ok?
no con el afán de que tú te sientas valorado o valorada o que te sientas importante. Bien, a eso me refiero. No busques afuera lo que en realidad pues tienes dentro de ti mismo o de ti misma. Así tú no estés pensando en quitarte la vida. Un ejemplo serían las relaciones de pareja, ¿no? Donde pasa exactamente esto, se crea una necesidad que hasta cierto punto es enfermiza y esta necesidad obviamente es por la otra persona, ¿no? Y sufrimos, ¿no? Por esta persona, y más si esta persona nos abandona, o sea, podemos sobrepasar estas situaciones. Nosotros somos muchísimo más grandes que todas estas situaciones. Realmente no pasa nada si no encuentras apoyo en los demás, no pasa nada si los demás no quieren estar con nosotros. Ellos solo son un reflejo de lo mucho o poco que nosotros o bien o nos rechazamos o nos abandonamos. Otra cuestión aquí importante que tengo que mencionar es que no necesitas renunciar a nada para sentirte querido o querida, ¿ok? Para sentirte amada. Hay casos donde independientemente de la situación, la persona puede dejar gustos, o sea, puede dejar trabajo, amistades, familia, para que la persona amada se quede con ellos o con ellas, y eso obviamente es a todas luces una forma de autoabandono. Llénate de ti, ámate de ti, sé feliz con tu propia persona. Como lo dije en el episodio anterior, el miedo va a estar ahí, pero de ti depende si quieres seguir llevando la vida que tienes hasta ahora o la quieres cambiar. Y bueno, seguimos con el libro. Hace un momento mencioné que también se puede ir al otro extremo, que es esta persona, ser la que abandona, que se aísla, y en esto el libro dice: lo que se oculta tras la sensación de aislamiento de quien lo sufre es que inconscientemente se cierra a ese algo o a ese alguien que tanto desea tener a su lado. No se abre para recibir o para aceptar esta situación o persona por temor a no poder enfrentarla. Asimismo, teme las emociones que le producirá la atención que recibirá de la otra persona. Es fácil observar este comportamiento entre los numerosos ejemplos de aquellos que sabotean su propia felicidad. Tan pronto se intensifica una relación, se las arreglará para ponerle fin. ¿Recuerdan lo que yo les comentaba en el episodio anterior, en donde yo quería estar con la persona, pero no me sentía capaz de estar con esta persona? Bueno, pues es esta herida, obviamente. En mi caso, pues yo me cerraba, ¿no? Yo me alejaba de las personas, y es algo con lo que actualmente sigo trabajando. Tal como lo dice, es enfrentar la situación. Claro, si es algo que en verdad deseas, ¿no? Porque si en verdad no lo deseas, pues ¿para qué? ¿Cierto? Por eso es muy importante el autoconocimiento, saber qué realmente quieres y qué realmente no quieres. El libro también menciona: el dependiente tiene la costumbre de afianzarse físicamente a la persona amada. Durante la infancia, la niña se agarra a su padre y el niño a su madre. En la pareja, el dependiente se apoya en el otro, o le toma la mano, o lo toca con frecuencia. Cuando está de pie, busca apoyarse contra un muro, una puerta o cualquier otra cosa. Incluso sentado, se le es difícil estar erguido y se apoya en el brazo del sofá o se sienta de cualquier manera en la silla. En cualquier caso, le resulta difícil mantenerse erguido y su espalda tiende a encorvarse hasta delante. Ahora, en este caso, que es el caso del dependiente, ellos pueden comer demasiado porque obviamente tienen como esta sensación de no llenarse, de que nada es suficiente, y por tal motivo no engordan. ¿Ok? Ahora, cierro con esto. Si te identificas con la herida del abandono,
Te recuerdo que la desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto con la que te encuentres. Por consiguiente, es del todo normal y humano guardar resentimiento hacia este progenitor o hacia estas personas. Te sugiero además que trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto, es decir, el progenitor que tenía el mismo sexo que tú. La herida de abandono es importante porque significa también que te has abandonado a ti mismo, es decir, que has preferido no intervenir o que abandonas a los demás, las situaciones o los proyectos. Reprochamos a los otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. Esta es la razón por la que atraemos a nuestra vida a personas que nos muestran lo que hacemos a los demás o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La herida de abandono se forma porque la persona sintió abandono del progenitor del sexo opuesto. Sin embargo, esta herida, al igual que la herida del huidizo, también tiene su contraparte. Y en esto Liz nos dice: si reconoces en ti las características del dependiente, aun cuando creas no haber carecido de atención por parte de tu progenitor del sexo opuesto y sientas por el contrario haber recibido mucha, quizás esto fue lo que sucedió. La atención que recibiste tal vez no correspondía a la que tú hubieras querido. Quizá hasta pudiste sentirte abrumado. Bien. Y bueno, creo que hasta aquí terminamos con este episodio de la herida del abandono. Por supuesto, toda esta información o todos estos episodios que he venido haciendo nos ayudan mucho en este proceso del autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, lo vuelvo a mencionar, si tú, por ejemplo, te sientes identificado con ciertos patrones de conducta de estas heridas, pues lo más fácil o lo que se debe de hacer, obviamente, pues es precisamente enfrentar estas situaciones que, digamos, te ponen en esta posición, ¿no? En donde a lo mejor tú quieres huir o quieres depender, ¿cierto? Recuerda que todas las respuestas o todo, más bien, parte de ti, de tu interior, de cómo estás emocionalmente, ¿bien? Si necesitas ayuda, si necesitas apoyo de algún especialista, por favor no dudes en acudir, ¿ok? Lo vuelvo a repetir como lo dije en el episodio anterior, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Que mejor que enfrentar todas estas sombras, vamos a decir, para, pues, por supuesto, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Hacia con nosotros mismos y por consiguiente con los demás. Y bueno, a lo mejor ya te diste cuenta, estoy como teniendo los episodios ya no tan seguidos, o sea, ya no como un episodio por semana, sino estoy como, digamos, escalonando, estoy haciendo como un experimento, ya después hablaré qué tipo de experimento estoy haciendo, pero bueno, de todas maneras, voy a seguir compartiendo información aquí, ¿ok? También en redes sociales ahorita estoy como un poco ausente, pero espero ya el mes que viene, pues ya volver a retomar toda esta, digamos, el ritmo, ¿ok? Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.